Hermanos, me acompañan en el Evangelio de Lucas, capítulo 20, versículos del 1 al 8. Ok, vamos a orar y a poner este tiempo en manos de Dios. ¿Les parece bien? Señor, gracias te damos, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por todo, Señor. Te pido que me ayudes a predicar tu palabra con denuedo, Señor, y para tu gloria. Y que salgamos confrontados con tu palabra, Señor, cambiados por medio de tu palabra, Señor. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, hoy vamos a ver acerca de la autoridad de nuestro Rey Jesús. Y está en los versículos, en Lucas capítulo 20, versículos del 1 al 8. Entonces, antes de poder leerlo, vamos a hacer una pequeña introducción. Después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor les dijo a sus discípulos que fueran e hicieran más discípulos. Y por eso es que vemos a los seguidores de Jesús enfocados en la predicación de la palabra de Dios. Y el resultado de estar enfocados en la predicación de la palabra de Dios fue que muchos más se añadieron a ese número de discípulos. La iglesia fue creciendo. Pero así como iba creciendo la iglesia, también iba creciendo la oposición. De hecho, en una ocasión los apóstoles estaban compartiendo la palabra de Dios en el templo, y entonces fueron apresados, fueron llevados a la cárcel. Y es interesante porque un ángel del Señor también se les apareció y los liberó. Y ellos inmediatamente, después de que son liberados, son llevados nuevamente, mejor dicho, ellos van a predicar la palabra de Dios al templo. Y nuevamente van las autoridades y son llevados delante de los líderes religiosos. Ahí estaban los apóstoles predicando, ¿verdad? Y son llevados delante de las autoridades. Y cuando están delante de las autoridades, ellos les mandan a que no prediquen en el nombre de Jesús, a que no vayan, a que no estén enseñando en el nombre de Jesús. Y viene Pedro y los apóstoles y les dicen: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Los discípulos decidieron obedecer a nuestro Señor Jesucristo antes que a las autoridades que estaban ahí, a las autoridades religiosas. Y el punto aquí es que esto nos enseña a nosotros que nosotros debemos obedecer a nuestro Señor antes que a estas personas o estos líderes que querían detener la obra de Dios. Igual para nosotros aplicarlos, nosotros debemos obedecer la palabra de Dios, debemos ir y hacer discípulos. Y nuestro Señor Jesucristo dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y haced discípulos. Toda potestad es, toda autoridad tengo, tanto en el cielo como en la tierra. Entonces Él nos manda a ser discípulos, y nos manda a ser discípulos por medio de ¿qué? De la predicación de la palabra de Dios. En otras palabras, nuestro Señor tiene toda la autoridad para mandarnos, y no debemos cuestionar su autoridad. Ese es el punto. No debemos cuestionar la autoridad de nuestro Señor. Debemos hacer lo que Él nos manda. Entonces, miremos aquí en este pasaje. Vamos a ver acerca de nuestro Señor predicando en el templo y de cómo fue cuestionada su autoridad. Miremos en el capítulo 20, versículos del 1 al 8. Lucas capítulo 20, versículos del 1 al 8. Y dice así: sucedió un día que, enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos y les hablaron diciendo: dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo: os haré yo también una pregunta.
Respondedme, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Entonces ellos discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, porque están persuadidos de que Juan era profeta. Y respondieron que no sabían de dónde fuese. Entonces Jesús les dijo: yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas. Amén. Ok, y volviendo un poquito al contexto de lo que está ocurriendo, Jesús, nuestro Rey, entró a Jerusalén. El más grande Rey entró a Jerusalén en un burrito, y entró de una forma sencilla y humilde. Miren, es el más grande Rey de toda la humanidad, pero su entrada, ¿cómo la hizo? En un burrito, de una forma sencilla y humilde. Después de que Jesús entra a Jerusalén, todo el pueblo lo estaba aclamando, ¿verdad? Todo el pueblo estaba dándole honra y lo aclamaban como el Mesías, como el Rey. Pero era una aclamación superficial. ¿Por qué? Porque ellos lo que querían era un Mesías o un Rey que les resolviera sus problemas, y no un Mesías que les quitara el problema principal, que era su pecado. Ellos no querían dejar su pecado. Ellos amaban su pecado, pero no querían que les quitara su pecado, sino que les resolviera su problema. En la actualidad eso es así. La gente viene a Dios, ¿por qué? Porque tiene un problema y quiere resolver su problema, pero no quieren arrepentirse de sus pecados. Entonces esta gente aclamaba de una forma superficial a Jesús. Ellos querían que Jesús les resolviera el problema que tenían del Imperio Romano, y querían que exaltara a la nación. Querían que viniera tiempo de prosperidad y todo, ¿verdad? Pero no querían dejar su pecado. Después de eso, Jesús, cuando ya entra a Jerusalén, al ver la verdad, comienza a llorar. ¿Por qué? Porque sabía que ellos no se habían arrepentido verdaderamente. Porque esa misma congregación, esa misma multitud de personas que clamaba: bendito el Rey que viene, ¿verdad?, en el nombre de Dios, esa misma congregación después iba a clamar: crucifíquenle, crucifíquenle. Entonces Jesús entra a Jerusalén, llora por Jerusalén, porque a él le pesa, porque él sabe lo que viene la destrucción. Entonces él llora. Luego después, al día siguiente, posiblemente, él va al templo y encuentra aquel montón de personas haciendo mercancía o mercadería o haciendo negocio en el templo, ¿verdad? Entonces Jesús se molesta y lo saca, pero afuera, y les dice: mi casa es casa de oración, pero ustedes la han hecho cueva de ladrones. Y eso es lo que estuvimos viendo la vez pasada, que este lugar, o sea, nosotros, la iglesia, aquí venimos ¿a qué? A orar a nuestro Dios, a depender de Él, a vivir para Él, a exaltarlo. Pero este no es un lugar para hacer negocio. No es un lugar para venir y empezar a comerciar con la palabra de Dios. Entonces Jesús saca a aquella multitud, a aquellos hombres que estaban haciendo negocio en el templo, y les dice: mi casa es casa de oración. Después de esto, Jesús se enfoca ¿en qué? En la predicación de la palabra de Dios, en enseñar la palabra de Dios y en predicar la palabra de Dios. Y es aquí lo interesante, que cuando Jesús está enfocado en la palabra de Dios es cuando vienen a cuestionar su autoridad. Vienen un grupo de líderes religiosos que vienen a decirle: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién te ha dado esta autoridad? Y es aquí donde entramos en este pasaje. Y vamos a ver 3 puntos. Miren, vamos a ver 3 puntos en este pasaje: el cuestionamiento de los líderes, la respuesta de Jesús ante este ataque y la condena de Jesús. ¿Me escuchan bien? ¿Se escucha bien? Porque aquí casi no me escucho. No, en broma, sí me escucho, pero por allá. Entonces, primero vamos a ver lo que es el cuestionamiento de los líderes. Miren que dice, versículo 1 y 2 dice:
Sucedió un día que enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas y los ancianos y le hablaron diciendo: dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad? Esto sucedió un día, y probablemente este día fue el día martes. Miren, Jesús hizo su entrada el día domingo. Entrada a Jerusalén el día domingo en el burrito. El día lunes fue el día en el cual Él dedicó el tiempo a purificar el templo, ¿verdad? A sacar a todos aquellos ladrones y aquel montón de personas que estaban haciendo mercadería, o sea, estaban ganando con las cosas de Dios. Y el día martes Él está predicando la palabra de Dios y enfocado en la evangelización. Entonces esto pudo suceder el día martes, y Jesús ahí se encuentra enfocado en una cosa. ¿Qué dice el versículo 1? Sucedió un día que enseñando Jesús al pueblo, dice enseñando, miren, enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando ¿el qué? El evangelio. Y hay una cosa que aprendemos aquí. ¿Qué estaba haciendo Jesús en ese tiempo? En ese momento, porque estamos en la última semana en la cual Jesús ya va a ser crucificado. ¿Qué es lo que está haciendo? Enseñando la palabra de Dios y enfocado en el evangelio. Como iglesia, ¿qué creen que debemos estar haciendo en este tiempo? ¿Enfocados en qué? En la predicación de la palabra de Dios y en el evangelio. Eso debemos estar enfocados. Miren, y no solo en este momento, en todo tiempo debemos estar enfocados en eso, en la enseñanza de la palabra de Dios y en la predicación del evangelio. Eso es lo que debemos estar enfocados. Usted está en una situación difícil, ¿qué debe estar haciendo? Debe estar lamentándose, llorando allá, que no, miren, no me ajusta el dinero. ¿Qué debe estar? ¿Qué dice nuestro Señor Jesucristo en Mateo 6:33? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué debemos estar haciendo? Enfocados en la palabra de Dios, enfocados en la predicación. ¿Por qué? Porque Él es fiel, porque Él no te va a dejar desamparado, porque muchas veces nosotros no le creemos a nuestro Señor. Estamos en medio de una necesidad. No, hermano, no voy a ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque tengo que estar trabajando el día domingo. Mire que no tengo. Cuando debería estar enfocado en las cosas de Dios, enfocado en Dios y saber que Él va a proveer para sus necesidades, no para sus lujos, ojo, no para sus lujos, para sus necesidades, para todo aquello que usted necesita, ¿verdad? Entonces no son los lujos. Yo muchas veces he querido irme a dar una vuelta por allá a San Marcos. Digo yo, no puedo, Señor, porque me diste lo necesario. Entonces me quedo en casita. Mire, vamos allá, aquí nomás al río, le digo con mis hijos. ¿Por qué? Porque no, algunas veces no se puede, pero sí estamos enfocados en la predicación de la palabra de Dios y en el evangelio. Entonces Dios te va a suplir lo necesario, no los lujos. Y también, si eres negligente con el dinero, ¿qué va a suceder? Por mucho que usted se enfoque en el estar predicando, pero si gasta todo el dinero, ¿qué va a hacer? Si no es sabio, ¿qué le va a ocurrir? Si no es sabio, no va a ajustar, ¿verdad? Entonces hay que ser sabios. Pero Dios no nos va a dejar desamparados si buscamos primeramente su reino, si nos enfocamos en la predicación de la palabra de Dios, si nos enfocamos en estar discipulando, en compartiendo el evangelio. Yo quiero contarlo esto como testimonio. Una vez venía comenzando en las cosas de Dios y había un grupo de jóvenes que yo estaba queriendo. Tenía un grupo en ese tiempo cuando venía comenzando. Y había un grupo de jóvenes que yo quería que ellos conocieran de Dios. Eran jóvenes que no conocían del Señor. Y se había abierto un discipulado allá en la iglesia. Y digo yo, voy a hacerlo, voy a irme y voy a
invitarlos a que tomen este discipulado. Quizá alguno llega a conocer del Señor y venía comenzando. Entonces voy y los invito a todos, ¿verdad? Y tenía como 16, 17 años. Y en eso, pues lo que sucede es que le digo: Señor, ya tengo a la gente, pero no tengo dinero, Señor. ¿Y ahora cómo le hago? Entonces yo lo dejo en tus manos, Señor. Voy a orar porque ya hice lo que tú me dijiste, pero ahora voy a orar. Entonces me pongo a orar y: Señor, no tengo dinero, pero creo que tú me has mandado a hacer esto y creo en ti, Señor. Y terminé de orar y me levanté y me cae una llamada, y tengo una tía allá en Estados Unidos y me dice: hijo, ahí te mando $100 para lo que ocupes. Y inmediatamente me levanté y yo me quedé así como, no lo creía. Pero saben, no solo fue esa vez, ha sido muchas veces en las cuales la mano de Dios ha estado. Y lo cuento porque es algo que sí me pasó. Hermanos, si usted se enfoca en compartir la palabra de Dios, Dios es fiel. Dios es fiel. Amén. Entonces, nuestro Señor está enfocado en la predicación de la palabra de Dios y está enfocado en compartir el evangelio. Y de repente llegaron, dice el versículo, los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos. Saben, los principales sacerdotes eran Anás y Caifás. Esos eran los principales sacerdotes. Anás era aquel sacerdote que había sido depuesto por el Imperio Romano. O sea, que ya no estaba ejerciendo su sacerdocio, porque había sido quitado y había sido puesto otro. Pero estaba Caifás, y Caifás era el ¿cómo se llama? El yerno. Y el yerno era el sumo sacerdote en funciones. Pero ¿saben quién controlaba todo ahí? Era Anás. Anás era el que controlaba, el que tenía el poder ahí. Y Caifás solo era como el títere. Entonces vinieron estos dos sumos sacerdotes, Anás y Caifás. Si ustedes lo pueden ver en Lucas 3:2, ahí está que estos dos eran los sumos sacerdotes. Estos llegaron junto con los escribas, y los escribas eran los expertos de la ley, los encargados de leer la palabra, de transcribir la palabra de Dios, y no solo de eso, de hacer comentarios de la palabra de Dios. Estos eran los escribas. Llegaron también los escribas, pero no solo llegaron los escribas, también llegaron con los ancianos. Los ancianos se refiere a los líderes religiosos, los líderes de ese pueblo. En este pueblo de Israel había ancianos, y estos líderes era un consejo de como de 71 ancianos. Entonces estos eran los encargados de hacer funcionar, o de, mejor dicho, de gobernar el judaísmo. Estos eran los encargados de eso. Entonces llegaron estos ancianos, estos líderes, y llegaron a Jesús para impedirle que siguiera predicando la palabra de Dios, para impedir que siguiera predicando el evangelio. Y yo les quiero decir que cuando nosotros predicamos la palabra de Dios, no quiere decir que todo va a ser color de rosa y que todo va a salir bien. No, cuando predicamos la palabra de Dios vamos a recibir oposición. Y esto es lo que estaba recibiendo nuestro Señor Jesucristo: oposición de los líderes, no de cualquier persona, de líderes religiosos. Y yo les quiero decir que muchas veces también hemos recibido oposición. Vaya, por ejemplo, una vez queríamos ir a cierto lugar, pedir permiso para cierto lugar para compartir el evangelio, ¿verdad? Y fuimos donde las personas encargadas, y había una persona ahí que dijo que no. Tal vez lo habían dejado, o sea, habíamos pedido el permiso con la persona principal y dijo: no, lo dejo en manos de la otra persona, del encargado. Y entonces nos dijo: no. Y eso de una forma es una oposición. Pero en otra ocasión estaba compartiendo con la familia de mi esposa, ¿verdad? Y estaba compartiendo la palabra de Dios.
Y de repente llegó un familiar que estaba por allá, a largo, ¿verdad? Que era de una X religión, y vino y empezó a debatir y a decirme, no, que esto no es así, que esto... Me tomó la palabra y yo lo dejé, porque había otra gente y ya entrábamos en contienda, y la Biblia dice que no hay que entrar en contienda, porque más bien es de mal testimonio. Entonces dejé la situación así. Pero me di cuenta de que cuando uno quiere compartir la palabra de Dios, siempre hay oposición. Hay oposición. Ahora, la Biblia nos manda a que nosotros estemos preparados para presentar defensa, dice, con mansedumbre ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Cuál versículo es del 1 a 1? Del 1 a 1 es ese. Primera de Pedro 3:15, ¿verdad? Estemos preparados para presentar defensa con mansedumbre, de una forma mansa, contra todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Debemos presentar defensa. Satanás se va a querer oponer siempre. Se va a querer oponer y va a utilizar a personas para eso. Pero debemos estar preparados y presentar, no para decir yo sé más que vos, no, es para presentarle con humildad, diciéndole, mira, esto dice la palabra de Dios. Esto dice la palabra de Dios. Y si usted quiere aprender de las diferentes sectas o religiones que hay, pues vamos a abrir una clase también para poder aprender. Ya vamos a comenzarla muy pronto. Si quiere aprender sobre los mormones, sobre los testigos de Jehová, pues es bienvenido. Entonces, estos hombres, volviendo al tema, estos hombres tenían un plan para detener a Jesucristo. Tenían un plan, y el plan era cuestionar su autoridad. Y le hicieron dos preguntas a nuestro Señor. Dos preguntas. En el versículo 2 dice: y le hablaron diciendo, dinos con qué autoridad haces estas cosas, o quién es el que te ha dado esta autoridad. Y yo les quiero decir que estos líderes ya sabían la respuesta a todo esto. Jesucristo les había dicho que Él venía de Dios y que venía con la autoridad de Dios. Lo había dicho claramente. Acompáñenme en Juan 5:26, el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículos 26 y 27. ¿Lo tienen ahí, hermanos? Dice: porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio, dice, autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. Entonces Jesús claramente les había dicho que su autoridad venía de Dios. Y no solo en esto, sino que también en otras ocasiones. Por ejemplo, Nicodemo se acercó a Jesús y le dijo, Nicodemo era uno de los líderes de los judíos, y Nicodemo se acercó y le dijo, Señor, sabemos que, Rabí le dice, sabemos que viene de Dios, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no viene de Dios. Entonces Nicodemo, siendo un principal, un anciano también del pueblo, sabía que Jesús venía de Dios. Ellos sabían claramente que la autoridad de Jesús venía de Dios. Pero es que ellos no venían a preguntarle a Jesús, ¿con qué autoridad haces esto? Tenían un plan, y lo que querían era que Jesús confesara que Él venía de Dios y que venía con la autoridad de Dios. ¿Para qué? Querían que confesara eso delante de las personas para acusarlo de blasfemia, y poderlo matar. Pero miren qué interesante, ellos ya sabían, nuestro Señor les había dado pruebas de todo. Miren, el Señor les había dado toda clase de pruebas. Él había sanado a ciegos, Él había sanado a cojos, Él había
sacado demonios, Él había resucitado a los muertos, había resucitado a personas. Ellos habían visto toda clase de señales, y quiero decirles que resucitar a una persona de entre los muertos, nadie lo puede hacer, pero Jesús lo hizo, y varias veces. Y estas clases de señales ellos no las podían ver. O sea, no es que no las miraban y voluntariamente lo rechazaban. Entonces sabían que Jesús venía con la autoridad de Dios. ¿Pero qué? Se opusieron a Jesús. Endurecieron su corazón y no quisieron creerle voluntariamente. Es más, se opusieron a Él. Y yo le quiero decir algo. El problema en la actualidad ¿por qué las personas no creen en Jesucristo? No es porque no tengan evidencia. No es porque no tengan la suficiente evidencia. El problema no es un problema de evidencia. Miren, no ha habido otra persona que haya dividido la historia, solo Jesús, antes de Cristo y después de Cristo. ¿Quién más ha hecho eso? Tenemos la palabra de Dios que ha permanecido. 66 libros escritos por más de 40 autores. Y miren, es como que fuera un solo libro, desde el principio al fin. Un solo personaje es el héroe ahí, Jesucristo. Tiene un principio y un final, un enemigo que es Satanás. Y usted lo lee, es como que fuera un solo libro, pero son 66. Esta es la palabra de Dios. Y no solo eso, quiero decirles que la transformación de las personas es evidencia también para todos. Pero ¿qué pasa con las personas? No quieren creer. ¿Por qué? Porque no es un problema de evidencia, es un problema del corazón, es un problema de pecado. Es un problema que las personas aman más su pecado y se ciegan voluntariamente para no querer a Cristo en su corazón. Miren, vamos a Juan 3:19 al 20. Acompáñenme ahí. Acabamos de leer cerca de ahí. Juan 3:19. ¿Lo tienen ahí? Dice, ¿todos lo tienen? Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres ¿qué? Amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El 20, porque todo aquel que hace lo malo ¿qué? ¿Saben quién es la luz? Jesús. Aborrecen a Jesús. Y no vienen a la luz o no vienen a Jesús para que sus obras no sean reprendidas. Esa es la condenación, que la luz, o sea, que Jesús ha venido al mundo y los hombres prefieren su pecado. Y no vienen a Jesús, sino más lo aborrecen. ¿Por qué? Porque aman su pecado. Trate de quitarle un hueso a un perro. Un perro que está disfrutando de un hueso ahí, ¿cómo se lo quita? Trate de quitarle el pecado a un pecador. ¿Ah? No le va a morder, le va a tirar una mordida, lo va a atacar. ¿Por qué? Porque le está quitando lo que ama. Eso es la situación. ¿Por qué la gente? Bueno, yo he compartido el evangelio. Una vez compartí el evangelio con una persona y les digo, ¿qué dice la palabra de Dios? Vamos a ver los 10 mandamientos. No mentiras. ¿Alguna vez has mentido? Le digo. Sí, dicen. ¿Y cómo le llama a una persona que ha mentido? Mentirosa. ¿Alguna vez ha tomado algo que no es suyo? Sí, dice. ¿Y cómo le llama a una persona que toma algo que no es suyo? Ladrón. O sea, no es robo. Vamos a otro mandamiento. No codiciarás. ¿Alguna vez has codiciado? Mirado a una mujer con codicia, y Jesús dijo que cualquiera que mire a una mujer con codicia ya adulteró con ella en su corazón. Sí, dicen. Bueno, entonces, ¿es o no es pecador?
Sí, dice, pero es que usted me está condenando, me dice. Me está condenando y el Señor no es así, dice. Y yo pero es que la Biblia dice que somos pecadores y que hay que reconocer. No, pero yo no creo en eso. Y se fue. No creo, o sea, que Dios cree en un Dios de amor, pero no un Dios santo y justo. Entonces traté de hablar con esa persona y no quiso. ¿Por qué? Porque queremos seguir en nuestro pecado. Otra persona que me dijo, le hablé de esto mismo y que me dijo, no, pero es que mira, que una mentirita es un pecado pequeño y el Señor no lo va a dejar pasar. Entonces, no, le digo, ¿cómo es posible? Si la mentira, dice Apocalipsis 21:8, dice, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y entonces, no, dice, pero es que son pecaditos, mentiras blancas. No, ese es el problema, hermanos. Amamos más el pecado, la gente ama más su pecado. Amamos, esa es nuestra naturaleza. Entonces estos hombres endurecieron su corazón y no creyeron en Jesús y se le opusieron. Entonces el problema de la gente no es que no sepa de Jesús, no es que no tenga la suficiente evidencia, sino que no quieren dejar su pecado. Y esto es lo que sucedía con estos líderes religiosos. ¿Y qué es lo que hacen? Cuestionan a Jesús. Querían saber, o mejor dicho, querían tenderle la trampa a Jesús sobre la autoridad. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? Querían acusarlo de blasfemia. Pero miren la respuesta de Jesús, y vamos a pasar a la siguiente diapositiva. La respuesta de Jesús. Jesús les contesta con otra pregunta, y miren, respondiendo Jesús les dijo, os haré yo también una pregunta. Respondedme, les dice. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Entonces ellos discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, dicen, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, porque están persuadidos de que Juan era profeta. Y respondieron que no sabían de dónde fuese. Entonces Jesús no les contesta, sino que les hace otra pregunta. Y esto no era una evadir la respuesta. Él quería primero revelar lo que estaba detrás de su pregunta, de la pregunta que le hacían. Y lo otro es que les hacía pensar realmente su pecado. Les revelaba su pecado, porque les dijo, Jesús les dice claramente, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Juan el Bautista estuvo predicando la palabra de Dios y bautizando, un bautismo que era para arrepentimiento. Entonces, Juan el Bautista dio testimonio de Jesús. Juan el Bautista dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista dijo, o sea, él mismo había dicho, sobre quien vea descender el Espíritu Santo en forma de paloma y se posa sobre él, este es el Hijo de Dios. Este es el Hijo de Dios, este es el Mesías. Él dio testimonio delante de todas las personas. Y no solo eso, también en el bautismo de Jesús hubo una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. O sea que Juan dio testimonio. Entonces Jesús le pregunta, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Entonces, si ellos decían que era del cielo, ¿qué iba a suceder? Jesús les podía decir, ¿por qué no le creíste? ¿Por qué no le creyeron? Porque Juan da testimonio de mí, que vengo de Dios, que soy el Hijo de Dios. Juan da testimonio de mí. Y ahí le respondía su pregunta. ¿Con qué autoridad haces esto? Con la que Dios me ha dado, porque soy el Hijo de Dios. Yo vengo de Dios. Entonces, con esa pregunta desbarató todos los planes que tenían. O sea, es que ponerse a enfrentar a Jesús, es que no es David y Goliat, no es así. Jesús es superior, es el creador del cielo y de la tierra.
no lo pueden prender con una pregunta así. Entonces los desbarató, los dejó chequen con una sola pregunta. Entonces Jesús les dice: ¿por qué no le creíste? O mejor dicho, si hubiesen dicho que era del cielo, ¿por qué no le creísteis? Y si decían que no era de Dios, sino de los hombres, entonces todo el pueblo los iba a apedrear. Todo el pueblo los iba a apedrear porque tenían a Juan como un profeta de Dios. Entonces, en medio de ese grupo de personas, los dejó acorralados y desbarató todos sus planes. En ambas preguntas estaban, mejor dicho, en ambas respuestas estaban acorralados. ¿Qué es lo que hacen entonces? En el versículo 7 nos dice que contestaron que no sabían de dónde fuese. Ahí ya estaban derrotados, totalmente derrotados. Pero es que esto no solo ocurrió esa vez, es que vinieron e hicieron más preguntas. Más adelante van a ver todo esto. Vinieron, hicieron más preguntas, y Jesús, los desbarató en todas. En todas los desbarató. Entonces, lo que entendemos es que enfrentarse con Dios no es sabio. Enfrentarse con Dios, muchas personas se han opuesto a Dios. El mismo Pablo estaba en contra del Señor también, ¿verdad? Más bien al final terminó sirviendo al Señor. No es bueno oponerse a nuestro Dios, no es sabio, no hay que venir a Él con argumentos, porque al final Él va a ganar. ¿O no? ¿Quién va a ganar? Job se puso a discutir, y Job, siendo un hombre íntegro, se puso a discutir con el Señor, con Dios. ¿Y qué pasó? Dios le dijo: ciñete los lomos, ponte como hombre, que vamos a ver quién va a ganar. Y le dijo: ¿dónde estabas tú cuando yo creé las cosas? ¿Dónde estabas tú cuando hice esto y aquello? Le mostró todas sus limitantes a Job y lo batió. Entonces el Señor no es correcto ponerse a enfrentar con Dios, ¿verdad? Pero mucha gente lo hace. Ok, y la condena de Jesús. Miren, entonces Jesús, en versículo 8, entonces Jesús les dijo: yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas. Jesús los dejó bateados, y después viene y les dice: si ustedes no me contestan, yo tampoco les voy a decir con qué autoridad hago estas cosas. En otras palabras, nuestro Señor los dejó en la oscuridad. ¿Saben por qué? Los dejó en la oscuridad que siempre habían estado. ¿Y por qué no les quiso dar mejor el Señor una respuesta? Porque esta gente no quería. Esta gente no quería nada de Dios. Esta gente no quería a Jesús. Y por más que les diera la respuesta correcta, por más que les mostrara, ellos no iban a querer. ¿Saben por qué? Porque amaban más su pecado. Y el Señor no estaba dispuesto a seguir tirando las perlas a los cerdos. El Señor no estaba dispuesto a seguir dando algo tan preciado como el Evangelio a unas personas que no lo querían, a unas personas que no querían aceptarlo. No iba a lanzar más perlas a los cerdos. Y parece duro, ¿verdad? Pero les voy a decir que esa realidad también es hoy en día. ¿Cuánto tiempo llevas en la iglesia? ¿Cuánto tiempo se te ha predicado el Evangelio? ¿Cuántas veces has escuchado de que necesitas entregarte a Jesús y arrepentirte de tus pecados? Y tú sigues igual. Lo que va a ocurrir es que el Señor va a decir: ya no, ya basta. Eso es lo que va a ocurrir.
Y yo no lo trato de, no soy yo, es la palabra de Dios. El Señor dijo, hasta aquí con el pueblo de Israel, hasta aquí con estos líderes, ya estuvo. ¿Por qué? Porque no quieren el evangelio, no quieren la palabra de Dios. Yo te quiero decir que también hay personas que endurecen su corazón, quieren seguir en su pecado. ¿Y qué va a hacer el Señor? Bueno, que siga en su oscuridad hasta que llegue el momento donde tenga que rendir cuentas delante de Dios, se presente delante de Dios y diga: Señor, pero es que pensaba que hasta el final iba a aceptarte como mi Señor y Salvador, hasta que estuviera viejito, no sé, cosas así. Dios te ha dado una oportunidad, Dios te sigue dando oportunidad. Cada vez que tú lo rechazas, Dios estás queriendo quedarte en esa oscuridad, y cada vez se va haciendo un callo más en tu corazón, o sea, más duro, hasta que llegue un punto donde el Señor te deje así. No era el problema de la evidencia, no es que no tuvieran suficiente evidencia, es que no querían. Entonces yo te quiero decir, el Señor no está en la tarea de perder a las personas. El Señor no está en esa tarea, porque Juan 3:17 dice: porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Dios no está en esa tarea de perder a las personas. Pero quiero decirte que si endureces tu corazón, te pones en ese peligro de que Dios te deje en esa oscuridad y de que no haya más remedio. ¿Por qué? Porque amas más tu pecado, porque no estás dispuesto a recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Dios te va a dejar ahí y te vas a condenar eternamente. Dios no envió a su Hijo para condenar, sino para salvar. Pero yo te quiero poner un ejemplo. Quiero que mires el sacrificio de Jesús. Dios dio a su Hijo. Dios tuvo que sacrificar a su Hijo en una cruz. La sangre de Jesús fue derramada. La preciosa sangre de Jesús fue derramada. El costo del sacrificio, o sea, el costo de nuestra salvación fue el sacrificio de Jesús, su sangre derramada. Y Él te la ofrece y te está diciendo: aquí está la salvación. Jesús es la salvación. Pero tú le dices: no, Señor, yo no la quiero. Tú miras la sangre de nuestro Señor, se te habla de todo eso, de cómo le costó, y tú dices no, y pisoteas aquella sangre, y la pisoteas, y pisoteas aquel regalo que te ha dado Dios, la vida eterna. Te lo está ofreciendo voluntariamente, te lo está dando gratuitamente, pero tienes que recibir a Jesús como tu Señor y Salvador. Y tú le dices: Señor, yo estoy bien así, yo estoy bien, no quiero eso, ahorita no. Y te lo vuelve a ofrecer y tú: no, ¿qué va a hacer el Señor en el cual tantas veces que te lo ha ofrecido y tú dices no? Dios te va a decir: bueno, yo te ofrecí un regalo precioso, la vida eterna, y tuvo un costo enorme, la sangre de mi Hijo, pero no lo rechazaste. ¿Qué va a hacer ese Dios? Ese Dios justo va a condenar a esa persona por una eternidad, porque el que murió en la cruz no era un simple hombre, era Dios, es Dios, ¿verdad? Vamos a concluir con: la iglesia debe estar predicando la palabra de Dios en todo tiempo, aún en los tiempos difíciles. Debemos estar enfocados en la predicación del evangelio y la enseñanza de la palabra de Dios. Debemos saber y estar preparados para enfrentar oposición a la autoridad, oposición, no sé si hasta ahí lo voy a dejar. Dios le da un tiempo a las personas para que se arrepientan, pero si las personas no responden al evangelio, Dios los deja en su oscuridad y perdición.
Por último, te digo nuevamente, Dios no está en el trabajo de perder a las personas, sino de salvarlas. Y hoy te está haciendo el llamado. ¿Saben? Tampoco es estar a medias. Dios no quiere que estés a medias. Quiero enfatizar esa parte. Estar a medias es venir a la iglesia y estar asistiendo. ¿Por qué vienes aquí? Si no es para entregar tu vida a Jesús. Si no es para decirle: Señor, yo creo en ti y quiero entregarte mi vida, me arrepiento de mis pecados. Pero Dios no quiere a medias. A medias, o es todo con Dios, o es todo con Jesús, o es nada. Pero a medias no. De hecho, en Apocalipsis habla de una iglesia que las personas estaban a medias. Y entonces les dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. No es estar a medias. O es todo con el Señor o es nada. Pero también miren lo interesante. A esa misma iglesia le dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y está hablando de tener una relación. Con Dios no es a medias, pero Él te está llamando al arrepentimiento. ¿Qué decides? ¿Qué decides? No solo es hacer una oración, es realmente que tu vida sea transformada, es conocer a Cristo como tu Señor y Salvador, es vivir para Él cada día, es honrarlo todos los días, es venir a Él en oración todos los días y reconocer que necesitamos de Él, es entregarle todo lo que somos. Amén. Usted no puede decir que es creyente y sus pasos son como los del mundo. No. Si sus pasos se parecen a los del mundo, si huele como el mundo y sabe como el mundo, es del mundo. Pero si sus pasos se parecen a los de Cristo, no perfectos, pero se parecen a los de Cristo, y huele como a Cristo y tiene el carácter de Cristo, entonces es cristiano. Pero si se parece al mundo, hermano, no se confunda. Está en los que están tibios o los que no, están más bien en oposición. Venga a Cristo. Y si alguno quiere venir a Cristo, vamos a hacer una pequeña oración. Si hoy quieres entregar tu vida a Cristo, repite esto conmigo. Y no es la oración lo que salva, sino lo que tú crees. Si hoy has entendido que Cristo te ama y que murió por tus pecados, ven y dile: Jesús, creo que tú eres Dios, Hijo, y que viniste a este mundo para salvarme, muriendo en la cruz por mis pecados. Pero también creo que resucitaste y me arrepiento de mis pecados. Y de ahora en adelante quiero seguirte con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, con todo mi ser. Y te recibo como mi único Señor y Salvador. Gracias, Señor. Gracias, Dios, porque pagaste una deuda para salvarnos sin merecerlo. Gracias, Señor. Gracias, Dios, por enviar a tu Hijo y pagar por nuestros pecados. Él te quiere salvar, pero también tienes que tomar una decisión. Hoy, no mañana, no pasado, hoy. Recíbelo como tu Señor y Salvador y deja que Él cambie tu vida. Amén.